Buenas noches, Montaraces. Hoy tenemos Concilio Montaraz. Para esta ocasión hemos vuelto a traer a la gente de EAS: Manuel Quesada, Felipe Botalla y Ramón Irles. Vamos a seguir tratando los temas que tratamos la otra vez sobre el control mental, pero esta vez queremos hacerlo sobre algo más práctico, sobre esa famosa Agenda 2030 que todo el mundo está pidiéndose en defender. Todo el espectro político, desde los más, podemos decir, progres de izquierda a los más progres de derecha, defienden esta agenda. Y mucho hemos oído hablar de ella, pero nunca hemos llegado a tratarla todo lo que es en sí, punto por punto, qué es lo que nos quieren vender. Por este motivo, en esta primera sesión hablaremos quizá de los antecedentes, de qué es lo que nos ha traído a esta famosa agenda y a estos planes de estas élites, de estos chorizos con dinero, para en las siguientes sesiones ir desgranando poco a poco lo que es la Agenda 2030 con estos escritores de Editorial EAS que ya han desembarcado en nuestros concilios de acción literaria online. Sin más dilación, voy a dar las buenas noches a Manuel Quesada y que empiece la fiesta. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, una vez más nos encontramos en este Concilio Montaraz en el que vamos a tratar cuestiones de programación mental, posverdad y otras inquietudes que nos atañen en este siglo XXI, año 2023 y en adelante. Concretamente, el concilio anterior que tratamos lo que era la programación mental, enfocamos un poco un análisis sobre la PNL, como la programación neurolingüística estaba enfocada en las élites para controlar a la población. Hablamos de distintas técnicas, de cómo utilizan las élites la política para llegar al pueblo llano y otras inquietudes que dejo al oyente, ¿no? Que indague en el canal y lo vea. Hoy nos hemos reunido para tratar un tema muy controvertido y muy actual, que es la Agenda 2030, ¿vale? Este vídeo de hoy va a ser básicamente una introducción a lo que posteriormente serán dos vídeos que analizarán bien esta situación, esta agenda peculiar 2030 y su posterior paso al 2050, el foro de Davos, etcétera, etcétera. Queremos un poco con esta introducción dejar al oyente, dejarlo con ganas de más. Entonces, desde este punto, hoy nos encontramos aquí el escritor Ramón Irles, el escritor y conferenciante Felipe Botalla, y yo mismo, Manuel Quesada, también en calidad de escritor o investigador, podemos decirlo de alguna manera así. Y que quiero partir yo principalmente, quiero romper esta introducción, quiero iniciar esta introducción, ¿vale? Partiendo de lo que yo considero que son quizás los principios de lo que es la famosa agenda, hoy lo conocido hoy como Agenda 2030. Entonces, para ello, he tomado unas anotaciones que quería leer tal cual se redactaron en su momento, para que vosotros mismos analicéis en base a lo que aquí está escrito. Y lo leo de esta manera. Debemos emplear todos los medios de que dispongamos para que la idea del supergobierno adquiera rápidamente gran popularidad, presentándolo como el protector y el remunerador de todos aquellos que voluntariamente se nos sometan. Aumentaremos los salarios, lo que no proporcionará ventaja alguna a los obreros, puesto que, al mismo tiempo, elevaremos los precios de todos aquellos productos que sean de primera necesidad, con el pretexto de las malas cosechas. Sesión sexta, acta número 6. Proseguimos. Hemos embrutecido y corrompido la generación actual de los gentiles, enseñándoles principios y teorías que sabemos de antemano son enteramente falsos, pero que nosotros mismos les hemos inculcado. En realidad, sin hacer desaparecer las leyes en vigor, pero desfigurándolas e interpretándolas como nunca pudieran
pudieron imaginárselo, los que las concibieron, hemos conseguido unos resultados verdaderamente extraordinarios y útiles. Acta número 9. Cuando hayamos llevado a cabo nuestro golpe de Estado, diremos a los pueblos: todo marcha espantosamente mal. Todos habéis sufrido más allá de lo que se puede soportar. Nosotros venimos para destruir las causas de vuestros tormentos, borrando las nacionalidades, las fronteras y la diversidad de monedas. Libres estáis de jurarnos o no obediencia, pero ¿podéis negaros en justicia antes de haber probado lo que os ofrecemos? Les acostumbraremos a no escuchar a nadie, sino a nosotros, que les pagamos su obediencia y su atención. De este modo haremos del pueblo una fuerza tan ciega que en ninguna parte estará capacitada para moverse sin ir guiada por los agentes que habremos puesto en lugar de sus jefes. Estos planes no derrocarán por ahora las instituciones modernas, cambiarán solamente su economía y por consiguiente todo su desarrollo, que se orientará según nuestros proyectos. Vosotros sabéis muy bien que para hacer posible estos deseos es necesario en todos los países tratar de poner constantemente en pugna al pueblo con el gobierno, con el fin de cansar a todos por la desunión, la enemistad, el odio y hasta el martirio, el hambre, la inoculación de enfermedades y la miseria, para que los cristianos no vean otro remedio a sus males que recurrir a nuestra soberanía plena. Para conseguir que el gobierno tenga el puesto que le corresponde, en el corazón y en el ánimo de los súbditos es necesario, mientras dure, enseñar al pueblo en las escuelas y en las plazas públicas cuál es su importancia y cuáles son sus deberes y cómo su trabajo trae bienes al pueblo. Nosotros aboliremos toda enseñanza privada. El sistema de represión del pensamiento está ya en vigor por el sistema llamado de enseñanza por imágenes, que transforma a los cristianos en animales dóciles que no discurren y que esperan la representación de las cosas por imágenes para comprenderlas. Esto último es el acta número 16. Bueno, nos encontramos ante un libro que tiene entrada en la biblioteca del British Museum con número 3916 y entró el 10 de agosto de 1906. Supuestamente fue escrito entre 1902 y 1903. Yo creo que mucho de lo que yo he leído ahora mismo aquí lo estamos viviendo y lo hemos vivido en los últimos 2-3 años y lo estamos viviendo claramente, ¿no? Este libro pertenece a un capítulo, ¿vale? De una obra de un autor que se llamaba Serge Nilus sobre el anticristo. Es concretamente el apéndice 13. El título concreto es El anticristo como posibilidad política inmediata. Y es conocido como los protocolos de los sabios de Sion. Se especula mucho porque dicen que el zar, a principios del siglo XX, utilizó estos documentos para hacer una persecución sobre el pueblo judío. Pero lo que es cierto, la realidad de todo esto, es que independientemente de quien haya escrito estos textos, la cuestión es que se están llevando a cabo, ¿vale? Yo no sé quién lo ha escrito. Yo no sé si esto realmente lo escribió un vikingo o un celta o un bojimano y luego se manipuló para echar la culpa a un pueblo determinado y aprovechar eso para generar una persecución religiosa y étnica en un país concreto como fue Rusia. Yo eso lo desconozco. Lo que sí que es chocante, es al menos meramente curioso, es que estas
estos puntos que he leído, y hay muchísimos más, en estos momentos, es que hasta la inoculación de enfermedades, la necesidad de inocular enfermedades, o sea, la privación de libertad, la eliminación de las fronteras, es un principio muy esclarecedor, ¿vale? Pero, como bien dijo una vez JL, de Mundo Desconocido, esta serie de conspiraciones resulta que al final no parece que sean conspiraciones, es historia. Porque si se está cumpliendo, dijo él, no nos tienen que llamar conspiranoicos, sino historiadores, porque a fin de cuentas es que vemos que se está cumpliendo. Independientemente de quién lo haya escrito y con el fin que lo haya escrito, que lo desconocemos totalmente, ¿vale? El hecho es que lo desconocemos. Desconocemos quién lo ha escrito, el hecho es que el libro existe y entró en el British Museum, en la parte de la biblioteca. O sea, el libro existe desde el año 1903. Eso es el hecho constatado. Quién lo haya escrito, queda claro que no sabemos quién es. Si a esto le sumamos que con el tiempo han habido una serie de conspiraciones, de teorías muy raras, pero muy raras. Por ejemplo, que hablasen de la sustitución demográfica europea de la población blanca, con el título, con el nombre conspiranoico del plan famoso Kalergi. Si a esto le sumamos el famoso, la famosa conspiración de la extrema derecha latinoamericana que hablaban, que se llamaba el plan Andinia, en el cual estaban hablando de que las grandes corporaciones se querían quedar con recursos y los mayores recursos hídricos que se encuentran, sobre todo en la zona de los Andes, ¿no? Son los mayores recursos hídricos del planeta, ¿vale? Y que estaban comprando grandes zonas de terreno inmensas, llevan ya más de 30 años haciéndolo, más de 40 diría yo haciéndolo, supuestamente haciéndolo, para quedarse con esos recursos hídricos. Si a estas tres conspiraciones, y seguro que hay muchísimas más que se nos quedan en el tintero y que yo sé que las hay, vamos, le vamos dando forma. ¿No nos recuerda esto un poco a lo que está ocurriendo ahora mismo con el calentamiento global y esa Agenda 2030 por nuestro propio bien? ¿Quién ha votado la Agenda 2030? ¿De dónde sale? ¿Quiénes son los que han dicho a todos los estados lo que tienen que hacer y cómo tienen que implantarnos? ¿Por qué están imponiendo, tanto en Canadá como en el Reino Unido, en ciertas zonas, la famosa ciudad de los 15 minutos, donde no puedes moverte más allá de 15 minutos, salvo un pase visado, o sea, privando de la libertad de movimiento? ¿Por qué a su vez que se está privando esa libertad de movimiento, están entrando ondadas migratorias masivas que parece que no tengan problema con el movimiento de todas partes, tanto de África como de Oriente Medio y el sureste, bueno, y la zona asiática? ¿Ante qué nos encontramos? ¿Vale? Ahí es donde dejo un poco las preguntas de, de esta situación que la gente pues la está viviendo de una manera anestesiada totalmente, y dejo que mis compañeros discurran para dar esta apertura y hablar de la Agenda 2030. Bueno, buenas noches a todos. Otra vez por aquí en esta reunión de bien pensantes, en el lado positivo. Bueno, pues hoy el tema es interesante. La verdad es que la Agenda 2030, bueno, pues tiene su parte también de programación neurolingüística, que hablaremos más en profundidad, y tiene 17 puntos que tendríamos que analizar en un segundo programa, evidentemente, porque sacaríamos mucha materia de lo que ha comentado Manuel en profundidad, ¿vale? Creo que me centraría hoy precisamente en algo que ha dicho Manuel, y es de dónde viene la agenda, quién la ha promovido y con qué fines. Yo creo que ese sería un buen comienzo para analizar este tema y que sepamos y que el oyente que nos está escuchando o nos escuchará sepa realmente de dónde viene, quién lo está dirigiendo y por qué, y cuál es la finalidad de todo esto, ¿no?
Si partimos de la base de lo que ha dicho Manuel, de ese libro, ¿no? De los protocolos de los sabios de Sion, que era entre 1902 y 1903, si no me equivoco, se supone que se ha datado la fecha de escritura. Analizamos que durante ese periodo de tiempo ahí yo parto de otro momento también clave en la historia, y es después de la Segunda Guerra Mundial, y le doy como fecha la de la constitución de la ONU, con Churchill, Stalin y Roosevelt a la cabeza. Para mí son los tres personajes de la historia que han querido promover esta Agenda 2030 y que hasta el día de hoy no la hemos visto plasmada y la estamos sufriendo como en estos años anteriores. ¿Por qué digo esto? Yo creo que la Agenda 2030 es un plan de acción que han querido llevar a cabo durante varios años, pero que actualmente, tras un largo proceso de manipulación de masas, donde esos mapas mentales que comentábamos en el anterior programa y demás, y es que han basado esa manipulación para que cuando pongan encima de la mesa sus verdaderos propósitos, que son la de el control y la esclavitud, que en la ciudadanía, cuando sepa realmente que esos son sus propósitos, el margen de acción que pueda tener contra ellos sea cero. Es decir, que han logrado un trabajo excelente para poder manipular a toda esa gente y decir claramente cuáles son sus propósitos a día de hoy. Agenda 2030 no es ni más ni menos que el nuevo orden mundial. Es decir, van a poner encima de la mesa todo lo que estaban proponiendo, llamándoles a cada punto de una forma muy asertiva, muy llamativa y muy coloquial, que parezca tan bueno que la gente lo absorba, se lo coma y lo trague y lo mastique, de tal forma que no tenga ninguna acción en contra de lo que vayan a proponer esta élite que es lo que se propone, ¿no? En cierto modo. Yo parto, ya digo, yo parto de la creación de la ONU. Para mí es una logia más, es con el concilio del Congreso Masónico Internacional en 1917 ya se propuso crear esa organización y parte de ahí que somos los países blancos los que estamos sufriendo precisamente todos estos acontecimientos y sobre todo en los últimos años, como ha dicho Manuel Quesada, esas imposiciones, esa vocación colonizadora, ¿no? Por cambiar este nuevo orden y hacer muchos cambios dentro de la sociedad. De tal modo que ya os digo que la población ni tan siquiera va a salir a la calle a reclamar, a manifestarse en contra de todos estos puntos que se han propuesto, porque nos los están vendiendo de tal forma de que, bueno, pues van a ser buenos para todos y vamos a conseguir una sociedad que sea mucho mejor en comparación a la sociedad que estábamos viviendo en años anteriores. Y es totalmente falso, es simplemente una manipulación que se ha llevado a cabo durante mucho tiempo y que ahora no han tenido ningún reparo y saben que no va a pasar absolutamente nada en contra de ellos en poner encima de la mesa todos esos puntos. Como introducción a la PNL en la Agenda 2030, os habréis dado cuenta que el logotipo de la Agenda 2030, de esos cuadraditos que son 17 puntos, ¿vale? Tienen colores y la Agenda 2030, simbolizada también con un círculo, en forma también de varios colores, tipo arcoíris y demás, pues tiene un significado también dentro de la programación neurolingüística muy importante. Colores muy suaves, colores no agresivos, colores que llegan a los mapas mentales de la gente de forma muchísimo más asertiva. Con lo cual, no solamente es el mensaje lo que nos está transmitiendo esa élite en forma de cosas buenas, sino que también los colores ayudan a que eso se empatice con nuestros pensamientos. Con lo cual, no vamos a ver nada negativo. No es bueno poner un color rojo agresivo, no es bueno poner un color negro. Efectivamente, eso está muy estudiado. Esta élite lo tiene muy estudiado todo y efectivamente creo que en estos últimos años, como ha dicho Manuel, lo estamos viviendo en nuestras propias carnes y creo que lo peor está por venir. Ya lo hemos visto en televisión, en la alimentación, en el tema del cambio climático, etcétera, etcétera. ¿Para qué vamos a comentar cosas que ya sabemos todos? Pero creo y parto de ese punto de inflexión de por qué se ha creado esto, en qué momento se ha creado
y para qué se ha creado. Para mí no tiene más objetivo que el control poblacional, sustitución demográfica y la esclavitud de todo pueblo para que no tengas nada y seas feliz, como sabemos que esa frase se está haciendo famosa actualmente. Doy paso, si queréis, si os parece bien, al profesor Felipe Botalla. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por contar conmigo en este asunto. Bueno, de la Agenda 2030 se ha hablado en muchas ocasiones, de muchas maneras, tanto de forma conspiranoica como de forma, vamos a decir, oficial y grandilocuente. Yo quisiera retomarle el hilo a partir de lo que ha dicho el amigo Irles sobre la Segunda Guerra Mundial. Para mí, a margen de la ONU, que estoy de acuerdo que la ONU es una herramienta totalmente totalitaria cuya idea sobre todo es la eliminación de los estados, ¿no? La Agenda 2030 es otra forma más de control total. Es decir, ya ha habido muchos imperios a lo largo de la historia que han querido conquistar el mundo. La diferencia estaba en el que el alcance que ellos podían tener era muy limitado. Es decir, hoy no, hoy con la tecnología, y lo hemos comprobado con el tema del COVID, el alcance es global y las reacciones de todos los gobiernos han sido iguales. Es decir, que eso te demuestra que hay algo detrás que sigue un patrón. Es decir, no es gratuito que todos digan las mismas frases, todos digan lo mismo, todos sigan los mismos criterios. Es muy extraño esto, ¿no? Sin embargo, ha sido así. Con lo cual, estamos ante una acción muy bien desarrollada, lo he dicho Irles. No solo esto, yo creo que además ellos cuentan con psiquiatras y psicólogos que van mucho más allá de lo que podemos aprender en la universidad. Es decir, estos tíos trabajan una psicología y una psiquiatría de carácter militar y de carácter espacial incluso, ¿no? Es decir, ellos saben perfectamente los condicionantes humanos, las reacciones ante los castigos, ante los placeres, y han sabido jugar muy bien esa carta. Claro, si yo voy a la parte oficial, te diré, la Agenda 2030 no es ni más ni menos que para el desarrollo sostenible, es una hoja de ruta que ha sido firmada por los Estados miembros de la ONU en el 2015. Pero claro, esto es muy anterior. Es decir, ahora lo vemos así, pero es que esto viene de mucho antes. Hablamos de la Agenda 2030, antes el amigo Manuel ha dicho también 2050. Yo me pararía en el 2045, que hay una que se llama Avatar 2045, que en el fondo no son ni más ni menos que transformaciones a gran escala de la naturaleza y de la humanidad, porque al final lo que se busca es una fusión entre ambas, ¿no? Y la transformación de la humanidad sobre todo toca los temas de política, economía, social, cultura, religiosa, física a nivel genómico, con lo cual transhumanismo es el eje de la agenda, por ejemplo, o sea, llegar a un tipo de ser humano, digamos, otra especie, ni más ni menos. Por lo tanto, habrán humanos reales, seguramente estas personas con una capacidad económica enorme, y luego habrán los esclavos, que serán una especie de elementos hechos científicamente y con un genoma diferente, que se dedicarán pues, a las labores duras y a las labores que ellos no querrán hacer, por supuesto, ¿no? Yo creo que esto viene, la agenda viene sobre todo de la reorganización del mundo tras la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de la ONU también. Yo creo que ahí es donde se empieza a pensar en un mundo muy diferente. Hemos ganado al gran enemigo y por lo tanto ahora vamos a hacer el mundo a nuestra imagen y semejanza. Claro, estos son proyectos no a corto plazo, son proyectos a medio y largo plazo. Este en concreto es totalmente estratégico, ¿no? Y abarca, pues fijaros, prácticamente 100 años, ¿no? O 80 años, o casi 90 años. Es decir, no son cosas que se hacen en un mes, ¿eh? Eso va por delante. Claro, y hay un punto que también es interesante, que es en la década de los 90, Gorbachev, por ejemplo, que es un gran globalista, lanzó la idea de la confluencia, es decir, la casa común. Fijaros que la Agenda 2030 lo que busca es que todos tengamos lo mismo, seamos iguales y tal. Además utilizan un tipo de epígrafes que ¿quién va a discutir? Claro, fin de la pobreza. ¿Quién va a ir contra la pobreza? Hambre cero, fantástico, ¿no? Salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Igualdad de género. Este, como siempre, es discutible, ¿no? Pero bueno, es decir, usan unos epígrafes, agua limpia y saneamiento. Es sensacional. Claro, ¿quién va a decir que no a esto? ¿Quién puede decir que no a esto? Claro, son 17 objetivos y 169 metas, ¿eh? Porque cada objetivo tiene un montón de historias detrás, que es donde entraríamos ya en los detalles concretos de cada uno, ¿no? O sea, si yo leo simplemente estos 17, hasta me puede parecer muy bien. ¿Por qué no? ¿Quién lo va a discutir? Y ahí está la perversidad de este asunto, en que parece algo totalmente inocuo, algo sensacional, que hace mucha falta,
que nos hará cambiar y tal, pero en el fondo es un tema totalmente perverso, ¿no? Porque al final lo que busca es la dominación absoluta. Entonces, Gorbachev, al hablar de la casa común, eh, ella abre una especie de melón que es yo le llamo una década impasse, ¿no? Donde hay tres potencias, Estados Unidos, Rusia y China. ¿El objetivo cuál es? Tender a un mismo sistema económico, político, social y a una sola religión mundial. Que esto es algo que el Papa está en ello, además. Quiero decir que en esto se ve claramente que hay muchas más fuerzas de las que aparecen aquí, ¿no? Pero cuidado, ya antes lo he dicho Manuel, y se ha dicho en un programa, para mí todo esto parte de la Escuela de Frankfurt, como gran eje vertebrador de las ideas, cuidado de las ideas. ¿Por qué? Porque con la teoría crítica, ellos que buscaban, la famosa teoría crítica, ellos que buscaban el conflicto continuo, que es lo que estamos viendo, total, ricos contra pobres, padres contra hijos, hombre contra mujer, etcétera. O sea, estamos siempre en un conflicto continuo que nos mantiene una tensión terrible, ¿no? Y que no nos deja vivir, digamos, y no digo de forma ñoña, pero de forma feliz, ni más ni menos. No se pretende nada más que eso. Claro, ¿qué pasa? Todo esto lo que buscó es una serie de elementos que apoyasen estas historias y lejos de ser elementos del pueblo, que apoyasen esa especie de fusión y tal, al contrario, fueron grandes grupos como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, claro, elementos totalmente globalistas y dependientes de la ONU y de las grandes fortunas, ¿no? Claro. Todas estas ideas, además, se desarrollaron en las cumbres del G8, el G7, el Club Bilderberg, y que la ONU, además, se convertía en el brazo ejecutor de su aplicación en todos los países. Por lo tanto, esto ha seguido un nexo común, que es lo que antes comentaba, ¿no? A mí me sorprende que la gente no se sorprenda de que tanto en Chile, como en España, como en Canadá, sobre todo en zonas, como tú decías muy bien antes, Irles, el tema blanco, ¿no? El tema occidental. Esto en África y en China es impensable, ¿no? Porque al final no nos engañemos, el modelo social es China, ¿eh? O sea, nos quieren achinar, ni más ni menos con el crédito social, con todo lo que tú quieras. Hay un montón de herramientas que la están probando con éxito en China y que habrán al control absoluto del individuo y a su eliminación si hace falta. Si hace falta. Ya habrán excusas para eliminarlo. Aparentemente no, porque desaparecerá, pero será para eliminarlo. A lo mejor pasará un tiempo en una especie de gulag y de ahí fuera. O sea, vamos a hacer un comunismo absoluto. Porque yo siempre lo he dicho, la gente que está arriba de todo, que no es ninguna élite, eso no es gente de élite, eso son millonarios sin escrúpulos y nada más. Una élite son los caballeros medievales o las órdenes de caballería o las Waffen SS, pero esto ¿qué élite es esta? Una élite es algo que yo quiero ser como ellos. Estos tíos yo no quiero ser como ellos, ni muchísimo menos. Entonces no es una élite, o sea, saquemos esa palabra de nuestro vocabulario, ¿no? Y entonces, a partir del 2001-2008, cuando hubo la famosa crisis, estas tres potencias crearon vamos a llamarle un nuevo pacto internacional para poder desarrollar todo esto. Y la crisis del 2008 fue la excusa para justificar muchos cambios sociales al margen del 11 de septiembre, no nos equivoquemos tampoco, ¿eh? Y a más casualidad, el 15 de noviembre del 2008 hubo la cumbre del G20 en Washington, por ejemplo, ¿no? Con lo cual ya se iba a llevar adelante todo aquello que estaba hablado. Y en el 2015, como he dicho antes, los países, pues de repente aparece esta agenda que bueno, aparentemente pues está hecha por filántropos y gente pues que piensa en los demás y que sufren por los demás y que es la que están aplicando poco a poco. Yo diría que incluso ya no poco a poco, porque esto se ha acelerado de una forma tremenda en los últimos 4 años. La pandemia además ha sido un resorte de aceleración brutal, porque además ha demostrado que la gente traga lo que haga falta y ha demostrado que los medios están al servicio del poder. Totalmente. No ha habido debate ni discusión absoluta sobre la pandemia de turno. Hemos tenido que tragar lo que han dicho, la gran mayoría lo ha dicho, por supuesto, y oye, adelante, ¿no? Entonces, creo que incluso sobre la práctica se ha demostrado que el pueblo está preparado para obedecer lo que haga falta. Solo hay que inculcarle terror. Y el terror es lo que mueve a lo que haga falta. O sea, el terror ante la muerte, el terror ante el dolor. Estamos en una sociedad banalizada e infantilizada. Entonces, no quieren hablar del terror, del dolor, todo esto son cosas que en nuestra sociedad, vamos, es que no existen. No, no, no. Y ellos tocan esa tecla, porque saben que el terror mueve a lo que haga falta. A lo que haga falta. Bueno, yo quería decir esto simplemente así como introducción, hay más cosas, ¿no? Pero acabaríamos hablando mucho, pero bueno, como resumen, deciros que la Agenda 2030, tal como está presentada, pues es muy bonita, colores tenues, suaves, no son agresivos, es fácil de leer, son enunciados muy simplones, que no tienen ningún tipo de complicación, cualquiera los puede entender en principio, y bueno, y eso hace que mucha gente lo diga, oye, pues ¿por qué no?
Claro, ¿por qué no? Además, hasta el punto, fijaros, que si veis, aquí se habla del gobierno mundial. Evidentemente vamos hacia eso, pero lo están haciendo a través de unos políticos ineptos que el pueblo al final que dirá, oiga, ponga a alguien que funcione. Saque a este tío de en medio ya. Y al final vendrá alguien, un redentor, que será el que dirigirá el mundo. Porque claro, se ha demostrado que la política no funciona, que los políticos son corruptos, que van a la suya y que no sirven al pueblo. Por lo tanto, tráiganos a alguien y yo lo pediré. Yo como pueblo pediré a esa persona, que será un demiurgo, será quien sea, pero que aparecerá de repente, ¿no? Y ese será el que guiará todo esto. Porque lo pedirá el pueblo, pues estará harto de los políticos y de su chanchullo de los últimos 40 o 50 años, ¿no? ¿Vale? Realmente esta agenda se ha acelerado en los últimos años, ¿vale? Ha sido a través de la pandemia. Yo pienso que ese grupo de poder, como no podemos decir élite, porque nos ha censurado Felipe Botalla la palabra élite, pues vamos a decir ese grupo de poder que está detrás la ha acelerado porque el estudio de control de masas que ha hecho es un estudio de mercado a gran escala a nivel planetario. Y sí que es verdad que han visto cómo han reaccionado ciertas poblaciones, ¿no? Tenemos claro que, por ejemplo, España ha reaccionado para ellos gratificantemente bien, ¿no? Vamos, han llevado un sobresaliente. Eh, pero, sin embargo, si nos vamos a las zonas, existe el factor miedo, ya lo dijimos en la otra charla, ¿no? Es miedo es igual a control, Felipe, tú lo acabas de decir ahora, Sí, sí, pero total. existen zonas despiertas, Ya, ¿vale? ya, no, pues sí, Y claro. las zonas despiertas que existen, que las hemos visto, es centro y este de Europa. O sea, cuanto más te vas al este, se ha visto que la gente más se ha protestado, más se ha rebelado, más ha ido en contra de lo establecido. Incluso los políticos de allí, muchos de ellos, o ya no que estén gobernando, sino muchos de los que están incluso en la oposición o gran parte de ciertos parlamentos, estoy hablando de Bulgaria, estoy hablando de Rumanía, ¿no? O incluso Alemania o Austria, partidos como AfD o el FPO austríaco, se han posicionado por la libertad teniendo a un sector muy importante y muy grande de la población a favor de ellos. En la misma Francia, lo que pasa es que en la Francia pues tiene el problema de que pues, los franceses ya son minorías, ¿no? En su propio, los franceses autóctonos son ya casi minorías. Es muy bruto decir eso porque no es así, pero sí que es verdad que el poder electoral del francés autóctono ha caído mucho, ¿no? Por desgracia, ¿vale? Entonces sí que es verdad que sí existen zonas despiertas y esta gente se han dado cuenta dónde se puede aplicar más y dónde se puede aplicar menos. Por ejemplo, y esto sí que ya es más certero decir, que el Reino Unido sí que realmente ha colapsado. Eso sí que lo estamos viendo ya, el presidente que tienen, el alcalde de Londres que tienen y el resto de ciudades que tienen por allí, que solo hace falta darse un paseo por el país, ha colapsado. Y es ahí donde están imponiendo lo de la ciudad de los 15 minutos, que lo han implantado allí, en Oxfordshire. Aparte de Canadá, que Canadá, como bien sabemos todos, no deja de ser donde experimentan con todo antes de traerlo a Europa y traerlo al resto del mundo, ¿vale? Dicho esto, ellos han analizado cómo ha reaccionado la población europea, ¿vale? Y en base a eso están trazando sus planes, ¿no? Existe una ruptura para ese nuevo orden, esa implantación de ese nuevo orden mundial, como estabais vosotros diciendo, y esa ruptura claramente ha sido la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Muy sencillo. En esta última cumbre del foro de Davos, me consta que Rusia no ha mandado ningún representante, China no ha mandado ningún representante y la India, que se ha peleado con Estados Unidos, ha mandado a 2 o 3 personajes secundarios o terciarios, ¿vale? Entonces, claro, estamos hablando de que Arabia Saudita ya está dándose cuenta de que existe otro poder económico hegemónico que está, una segunda fuerza que se está posicionando. China está tomando conciencia del poder que tiene. Y hay una cosa muy curiosa que se la escuché hace poco en una conferencia decir al coronel Baños, y es que el modelo chino, por lo que has dicho Felipe tú del modelo chino, quizás lo que busquen aquí es un modelo chino de hace unos años o hace unas décadas, porque la tendencia del modelo chino, o sea, ellos han tomado conciencia
de cómo está todo el panorama y están moviéndose estratégicamente para ello. Por ejemplo, el 40% de los miembros del Partido Comunista chino que están en puestos de representación del gobierno, ¿vale? Son gente, son capaces. O sea, estamos hablando de ingenieros, de informáticos y técnicos. No tecnócratas, técnicos. Gente capaz. Eso no lo tenemos en ningún país de Europa. Tú te vas al Parlamento, aquí al Congreso de los Diputados, y lo que tienes son payasos. ¿Vale? Y luego el sistema, comentado con el baño, que el sistema de economía social en el cual se está focalizando China va en potenciar las fortunas. O sea, el analizar desde la escuela las aptitudes de cada uno de los alumnos y fomentarlas al máximo para que la mayor parte de gente posible pueda hacerse rica. ¿Para qué? Para generar más, para crecer más. ¿Vale? Eso lo comentaba en una conferencia el coronel Baños. Entonces, ese modelo chino, de esa potencia que poco a poco se va aumentando y va creciendo y va dándose cuenta de quién es y cómo está la situación y cómo el imperio, que ha sido los últimos, desde la caída del bloque soviético, ha sido Estados Unidos, en ese mundo unipolar, esa China actual está plantando otro sistema y otro modelo que realmente no creo que sea la China o la implantación del modelo chino que siempre hemos dicho nosotros de supercapitalismo económico y control que se está planteando ahora mismo en la Agenda 2030, con esos movimientos de 15 minutos y demás. No estoy poniendo a China de buena ni a los otros de... Bueno, los pongo a todos de malos, porque realmente todo lo que ocurra, tanto sea por parte de Estados Unidos como por parte de China, a los que perjudica es Europa, eso siempre. Entonces, todo lo que está ocurriendo, a los que nos salimos perjudicados somos nosotros, ¿no? Empezando por la guerra de Ucrania, que los que estamos perjudicados, independientemente de razones o no razones geopolíticas o no, de Rusia y tal, los perjudicados somos Europa y somos la zona euroasiática esta, ¿no? En la que nos encontramos. Al final, los más perjudicados, como estaba diciendo también Ramón, desde el 45 todo se ha hecho de manera que nosotros, o sea, los europeos, somos los que estamos bajo el yugo y, por lo tanto, la población. Sí que es verdad que en una conferencia que dio Marcos López Obrador la otra vez aquí, comentaba una cosa bastante curiosa, que es decir, vamos a hacer que triunfe el capitalismo porque estoy hablando de los años 50, 60, 70, porque así hacemos ver a la población, hacemos que se genere una clase media global dentro de la población capitalista, de la sociedad liberal, para que vean que la sociedad comunista es muy mala. Entonces nosotros lo hacemos que crezcan, pero luego ya nos los cargaremos. Y lo que estamos viendo ahora mismo es cómo esa clase media está totalmente descendiendo. Hay un empobrecimiento brutal. Sin ir más lejos, aquí en España, creo que este año pasado han caído 120.000 autónomos, que es una barbaridad. Y eso es una cadena. Bueno, no me quiero liar por ahí, pero bueno, esto sí viene a cuenta de esos dos conceptos. El concepto liberal, que es donde nosotros nos encontramos, donde se encuentra ahora mismo Europa, o lo que se conoce como Occidente y Estados Unidos, está ahora mismo en crisis y sí que existe un reconocimiento de ciertos países a esa hegemonía que poco a poco, esos pasos que poco a poco va dando China. China con sus aliados y con esa gente que ahora mismo, Irán, que lo han dejado muy de lado, Arabia Saudita, que se peleó también con Estados Unidos, están esos BRICS ahí, donde Brasil también está por en medio, y la República de Sudáfrica, en fin. La cosa a nivel geopolítico creo que se está poniendo algo interesante. ¿Y eso qué implica? Que el nuevo orden mundial, o sea, que esa globalización, que ese única moneda, único todo, no pueda llegar. O sea, lo que es la globalización como tal ha quebrado con esta situación que nos encontramos actualmente. Quizás me equivoque, pero yo lo veo así. El foro de Davos no puede triunfar si la India, que tiene los mismos habitantes en estos momentos que China,
al menos oficialmente, que China luego tenga 200 millones más es otra cosa, escondidos, pero que la India, China y Rusia no entren dentro de lo que es el foro de Davos y esa planificación directamente hace que lo que es el nuevo orden mundial tal cual estaba planificado y esa globalización tal cual estaba planificado no se pueda llevar a cabo. Otra cosa distinta es la agenda globalista, que la agenda globalista sí que es esa agenda 2030 que, como bien han dicho, creo que fue desde el foro de Davos, que coches diésel y de motor se tienen que seguir construyendo. Que tanto África como China como América van a seguir comprando. Donde no se van a poder comprar de aquí al 2035 va a ser en Europa. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que si contaminamos los europeos, que realmente somos el 8% de la población, o sea, contaminamos un 8% de lo que se contamina, las emisiones de CO2 son el 8%, ese 8% es más dañino que el 30% de China, que lo que contamine toda América. O sea, ¿en qué nos encontramos? Es que no nos damos cuenta, y no lo digo por nosotros, sino por la población, de que nos están tomando por gilipollas, literalmente. O sea, nos tratan, realmente por lo que somos, porque si no pensamos por nosotros mismos es que somos tontos. Y esto me recuerda, por lo que ha dicho también Felipe en estos momentos sobre la cuestión de vamos hacia un nuevo hombre, ese transhumanista, ¿vale? Que nos van a meter como vamos hacia, repito, a ese sistema de ciudad de 15 minutos, ¿vale? No van a poder, van a querer que las nuevas generaciones, los millennials, la generación Z, van a querer que esa gente se pueda mover. O sea, ¿cómo justificamos que tú en 15 minutos lo vas a tener todo? No vas a poder moverte en coche más de 15 minutos, ¿vale? Vas a tener que solicitar un visado para poder salir de esos 15 minutos, pero queremos darle a esa persona libertad, que sea libre y que a su vez pueda moverse. Y que a su vez no se mueva, porque si se mueve contamina. Esto es muy sencillo. Metaverso. Acordémonos de una película de Bruce Willis que se llama Los Sustitutos. Y en esa película todo era metaverso. Yo creo que no sé si habéis visto la película, pero la película es una pasada porque es que realmente es el hombre pasivo y los crímenes ocurren en el metaverso. Y realmente está todo el mundo en sus casas con unas gafas puestas y esas gafas y están sentados en sillas, los cuerpos hechos polvo y comiendo comida esta prefabricada cuando tenían un poco de hambre. O sea que seguramente pues los insectos que nos quieren meter y demás, ¿no? Y con el metaverso nos dan la libertad mental que nos quieren quitar en la realidad. Y la gente tragará. La gente tragará, al menos en una parte de la población. Aquí en España tengo claro que van a tragar, igual que han tragado con todos estos cuentos de los últimos 3 años. En Bulgaria, yo creo que la zona mitad este no van a tragar. ¿Por qué? Porque se han tirado, tienen en su inconsciente colectivo los 80 años de URSS. Entonces, claro, esa gente no se cree lo que venga por parte del gobierno, dudan de todo. Y es algo lógico también, ¿vale? Bueno, un poquito para juntar lo que son los temas que hemos hablado un poquito y dar un poquito de esperanza al mundo, porque a mí me gusta dar esperanza al mundo. Para empezar, hay que dar la razón a Felipe Botalla. Son chorizos con dinero, como dijo la otra vez. Ese es el nombre y el adjetivo correcto que tienen lo que la gente llama élites. Chorizos con dinero. Si quieres, podrido de dinero, pero chorizos. Entonces está claro que esto es un plan a largo plazo. Esto empezó hace más de 100 años en un libro que fue un invento, pero que todo se está cumpliendo. Y hay gente que puede decir, es que no, porque el mundo ha cambiado. Sí, tú tienes un plan trazado y vas del punto A al B. Pero si por el medio te encuentras algún problema, buscarás alguna solución. Eso te lo enseñan en cualquier grado de empresa de administración y finanzas. Cuando tú planteas un proyecto, si algo falla, buscas una solución y lo mejoras. Y luego, si decía llegar a una mejora tecnológica que no esperabas, pues la abrazas como, vamos, como si fuese a perderse. Entonces, yo creo que la ONU sí que es culpable de parte del plan, pero creo que la ralentizó. Porque la ONU, la ONU cuando nació, no ahora, cuando nació la ONU realmente lo que eran dos organismos, o sea, dos poderes enfrentados,
que a ninguno aquí nos gustaba ninguno de los dos, pero son los que gobernaban, y por el motivo de que uno no podía machacar al otro, estaba en una fase de impasse y todo se acelera cuando el gigante de pies de barro se hunde, que es en el 91. A partir de ahí, todo lo que son los pasos se vuelven a acelerar. La ONU actualmente se ha convertido en una especie de iglesia que da su dogma y las ONGs son sus parroquias. Y luego también la pregunta es, ¿no habrá ahora otro frenazo? Porque al estar China y al estar la Rusia que tenemos actualmente, que también es otro poder, no pueden quizá, no digo ganar, pero sí pueden volver a frenar otra vez los planes expansionistas que tienen planeado desde hace más de 100 años hasta que también los venzan o sean vencidos por ellos. Porque hay una diferencia. Antes, los antiguos imperios o el comunismo, lo que hacían era romperte los huesos. Así te quebraban tu voluntad. El sistema que hemos visto ahora, que es el que se ha generado en Occidente, no rompe tus huesos. Quiebra tu voluntad rompiendo tu alma, que es diferente. Yo casi preferiría vivir 80 años de comunismo y después sacudírmelo de encima, porque al menos seguiré siendo quien soy, pero quitarte ahora 80 años de santa democracia, te dejan totalmente destrozado a nivel interno, te dejan podrido por dentro. Y luego también me gusta mucho que decía Felipe Botalla aquello de la paz o sea, de que los puntos son muy bonitos. Esto es como aquello de la paz en el mundo. La paz en el mundo suena muy bien. Pero si pasara la paz en el mundo mata el 90% de la población, entonces ya quizá no es tan bonito. Es un poco la Agenda 2030, ¿no? Yo te pongo buenas cositas, pero claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí, chato, ahí te la vas a ver tú. Y luego estabais hablando del modelo chino. A mí me gustó más lo que dijo Herrador en el último concilio, que quizá el modelo no es China, el modelo es Calcuta, como dijo él textualmente. El modelo es la India. Familias muy ricas y clanes muy ricos, muy, muy, muy ricos, y luego el resto que son intocables. Porque tú vas a India, de que vive, con toda la gente, toda la pobreza que hay ahí, viven del dinero que le dan unas asociaciones, algunas ONGs o algunos países de fuera, y luego el que tiene pasta se va encima a vivir a Inglaterra y se convierte en presidente de Reino Unido, que esto ya es lo mejor de todo. Y ahora que venga aquí y me lo desmienta. Sí. Pues yo creo que a partir de aquí podemos seguir tirando del hilo. ¿Qué os parece de que haya posibilidad de que haya, ya no solo resistencia a nivel de la población, sino que hayan poderes fácticos actualmente que puedan parar la Agenda 2030, al menos en Occidente? Y bueno, yo que ya estoy muy metido en el tema económico, soy consultor fiscal también aquí en Elche. Al hilo de lo que decíais de si China o de si India, el tema de esa diferenciación entre clases, entre los que van a tener muchísimo dinero y los que no van a tener absolutamente nada, ¿no? Esa clase media, como decía Manuel también, que está desapareciendo, es progresivo, es un objetivo también de la Agenda 2030. Económicamente va a suponer un mazazo brutal a lo que es Europa. Os pongo un ejemplo real de hoy mismo, esta mañana. Una persona, un autónomo que se quiere dar de alta como albañil, ¿vale? Ha llegado a la asesoría, a nuestra consultoría, llorando porque no encuentra ni un solo oficial de primera, ni de segunda, ni de tercera capaz de ayudarle. Hablamos de Elche, una ciudad de 230.000 habitantes. Alicante está al lado. Es una provincia muy grande en población. Que eso ocurra, yo llevo 18 años trabajando en esta profesión y no me he encontrado nunca a un autónomo que haya venido en plena crisis llorando diciendo que uno de esos trabajos que eran habituales antiguamente, que la gente salía del instituto y no quería estudiar, sabías que se iba pues, el carpintero, de albañil y demás, y siempre había demanda y oferta de esos tipos de puestos de trabajo. Hoy me he dado cuenta de que el plan globalista y esa obsesión por quitar la clase media trabajadora está muy latente en Europa y cada vez vamos a ir más abocados a lo que es una clase social muy rica, donde no perteneceremos ninguno de nosotros, salvo que tengamos millones de euros y tengamos poder, ¿vale? Y pertenezcamos a ese grupo de poder que habéis dicho, o seremos de esa clase que no tengamos absolutamente nada, pero
que estemos a merced de este grupo de poder donde nos ofrezcan todo, dándonos que pensar que lo tenemos absolutamente todo sin ser nuestro. Como decía al principio de mi comentario, no tendrás nada y serás feliz. Y es que esto se está convirtiendo en una realidad. Independientemente del modelo económico que podamos tener el día de mañana, sea parecido al de China o al de la India, ¿vale? Creo que ambos coinciden en uno, y es que las clases sociales van a ser dos, o los ricos y los pobres no van a tener absolutamente nada. Cuando dices lo de 15 minutos para disfrutar de la ciudad y demás, evidentemente vas a disfrutar 15 minutos de la ciudad, pero con cosas que no van a ser tuyas y con cosas que te van a ofrecer. Y pongo otro ejemplo. Te van a decir lo que tienes que comer. Tú podrás elegir lo que quieres comer en un supermercado, pero lo que llevan esos productos alimenticios no los vas a poder elegir tú. Con lo cual, vamos a tener otra vez que destinarnos a consumir lo que ellos quieren. Igual que en televisión, como estamos viendo con toda esta parafernalia de los canales de HBO, Netflix, etcétera, Amazon Prime, etcétera, donde sí existe mucha diversidad de películas, de series y demás, pero al final todos tienen un mismo mensaje y es te vamos a hacer consumir lo que nosotros queremos. Es decir, tú podrás elegir y te vamos a hacer creer que eliges libremente, pero no estás eligiendo una puta mierda, perdón con la expresión, porque realmente te vamos a dar en bandeja lo que queremos que consumas. Y es bazofia pura y dura, para que tú, a partir de ese momento, y traslades ese mensaje, otra vez volvemos a la programación neurolingüística, a tus seres queridos, a tus nietos, a tus hijos y demás, y eso se vaya produciendo. Y lo que decía Raúl, el tema de que si vamos a tener ahí un frenazo en ese tema de la Agenda 2030, porque se están viendo ahí partes opuestas y demás, pues fijaos en una cosa y me vuelvo otra vez a lo tema económico. Hay una crisis y la gente no se está dando cuenta de esta crisis. Es muy diferente, y lo comentaba con Manuel Quesada en las últimas conversaciones que hemos tenido en persona, que es una crisis diferente a las anteriores. Es decir, ahora mismo no ha habido manifestaciones, huelgas generales, no hemos visto en las noticias grandes avances informativos sobre esta tal. Sí, sabemos que los números de España son muy malos, sabemos que la inflación, etcétera, sí, lo sabemos, pero la gente se ha vuelto ignorante. La gente tiene una deficiencia mental impresionante. El trabajo que se ha realizado durante estos últimos años para pensar y ver que la gente no reacciona ante tal situación es increíble. Esto lo que va a llevar es que el proceso no se va a paralizar, lo que va a hacer es que sea un poquito más lento. Por eso se han dado hasta el 2030. Pero yo apoyo al comentario de Felipe Botalla de que doy como margen hasta el 2045. Y se marcan esas fechas porque no saben precisamente si en 2030 van a llegar a conseguir todos estos objetivos al 100%. Pero sí que es verdad que no veo una paralización en lo que comentabas tú, Raúl, de golpe que pueda suponer un estacazo a ellos y que puedan verse frenados en ese aspecto, sino todo lo contrario, que van a seguir con su propósito, si acaso puede verse algo frenado, pero que va a continuar a marcha, vamos, lo vamos a ver más acelerado aún si cabe. De hecho, creo que económicamente 2024 va a ser un año nefasto para toda Europa. Y al final yo creo que la conclusión de todo esto, y como decíamos, es que no nos afecta en otras partes del mundo y demás, todo esto de la Agenda 2030. Yo creo que el objetivo hay que ser claro ya y decirlo con todo nombre, es la destrucción de Europa. En todos los aspectos, la destrucción de Europa pasa por la Agenda 2030. Y creo que el resto del mundo, si tiene que caer, caerá progresivamente. Pero creo que el objetivo principal de esta agenda es Europa y su caída total y vamos. Pero vamos, estoy 100% seguro. No sé lo que opináis vosotros, pero me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, en comentario con lo que acaba de decir ahora Ramón, decirle que estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que en el caso de España yo creo que es un ataque un poco más antiguo. O sea, el primer punto es convertir a la sociedad en lo más analfabeta posible, que es
el camino en el cual día a día estamos inmersos. Y creo que uno de los puntos es los diversos ataques que hubo en su momento contra las órdenes religiosas, los jesuitas, que para expulsarlos del país, porque eran los que tenían la educación en aquel momento bueno, de todo el mundo, tanto de la gente de élite de aquella época, como bien dice eh, Felipe, entonces no eran tan chorizos todos, y como las clases populares que tenían el acceso a la educación. Con las desamortizaciones, lo único que se ha logrado con un plan a largo plazo es el alfabetismo funcional y de todos los niveles a los cuales estamos actualmente, y en poco tiempo pues nos encontraremos aún más puestos. Yo lo que quería comentar era dos aspectos. O sea, uno, el tema este de esta palabra, el transhumanismo, el metaverso, que creo que hay una parte que yo creo que es de manipulación mental, y bueno, Ramón, etcétera, Felipe, sabéis mucho más que yo, pero yo el transhumanismo siempre lo traslado, por ejemplo, a un señor que vive en Bangladesh, que no tengo ninguna manía a este país, pero es por poner un ejemplo. Un señor que vive en los suburbios del Cairo o de la Ciudad de México. Dudo mucho que estos señores tengan alguna opción o tengan alguna fuente de negocio para que alguien se preocupe en, como no sea en quitarles un riñón, claro, para venderlo en el mercado negro. Pero no creo que haya ninguna opción en el transhumanismo de que les den algo que les pueda ayudar. Igual que en el metaverso, yo creo que y estamos hablando de millones, centenares, hasta miles de millones de personas que no tienen ningún acceso ni tendrán. Vamos, ya puede, no sé qué, vamos, si alguien me lo explica, esta es la pregunta, ¿cómo pueden llegar un señor de un suburbio, de una población perdida de Bangladesh, a llegar a tener acceso a alguno de estos temas? Y luego quiero recordar un tema, ahora, como ha recordado el editor de la charla que tuvimos con Marcos Serrador, que nosotros nos centramos en no sé cuántos millones de habitantes hay en Europa que podamos decir que son europeos. Si quitamos a los nacionalizados, no vinguts, que es una palabra catalana que no me acuerdo cómo se traduce, ¿cuánto estaría el marcador en este número? Pero yo sí que quiero mencionar que, por ejemplo, la India, que son, yo dudo que allí pueda haber un censo real, porque son una burrada de personas. No sé si os acordáis de que hubo, salió en la prensa, que había unos problemas con las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta, que no les dejaban hacer unas transferencias. Yo lo que sí lo pude contrastar con una ONG, que además es la de Vicente Ferrer, que esta es políticamente correcta, porque claro, es un ex jesuita y además casado, por tanto, esta es la FETEN. Y a estos también les dijeron que se había acabado en la India decir que había que allí eran pobres, que allí había que darles de comer y todo esto, que cambiasen su publicidad radicalmente, porque si no, no recibirían estas ONGs ningún euro, ni dólar, ni ninguna moneda que les llegase del extranjero. Este es el motivo de la amenaza que les dijeron. Y claro, pues con lo que tengan allí están condenados a la muerte. Entonces, claro, yo también dudo que estos 1.900 millones de personas, aunque haya 300 millones de ricos, sean caldo de cultivo para lo que leemos de la Agenda 2030. Esto es que el agua sea limpia, es decir, claro que lo quieren, porque no tienen agua limpia en ningún lado. Por poner un ejemplo, ahora me estoy quizás alargando, pero es comentar, uno, sí que me alargo, sí, el tema de esto del metaverso, de la otra palabra que no me acuerdo, esto creo que a las 3/4 partes de la humanidad
no les llegará. O sea, tendremos que esperar al 2300 para que puedan tener una opción. Y luego que las líneas de la India, o sea, Indonesia, estos grandes países, yo creo que, claro, como no hablamos de ellos y nadie quiere que hablemos de ellos, están fuera de esta órbita. Bueno, yo quería de nuevo retomar el hilo a través del amigo Ramón sobre la destrucción de Europa. Yo tengo también muy claro que eso es el objetivo general porque Europa es el gran enemigo, ¿no? O por lo menos es el que pone en peligro a esos que quieren destruir a Europa, ¿no? Y a través de muchos sistemas. Y la Agenda 2030 no deja de ser sino una herramienta para ello, ¿no? Entonces no tengo mucho que discutir en esto. Claro, ¿qué es lo que prueba que esto es verdad? Pues que esto no sucede en África, ni sucede en Extremo Oriente. Es decir, toda esta historia de la mezcolanza, que la multiculturalidad, todo esto, yo no veo que lo quieran aplicar en esos países, en esas zonas. Entonces, ¿por qué nosotros sí y ellos no? Entonces, cuando te vas a Occidente y ves una serie de cosas que son comunes, lo que antes comentaba, ¿no? Estas palabras y estos hechos que no tiene nada que ver con África, tiene nada que ver con Extremo Oriente. Yo cada año voy a África y yo no veo nada de todo esto. Es decir, allí es el cachondeo continuo. Entonces, creo también lo que decía Alfonso, ¿no? Que va a ser muy difícil aplicar todo esto a día de hoy en estas zonas, porque tampoco les interesa a los de arriba. Esto lo que quieren es Europa, Occidente, llámale Occidente. Y quieren acabar con eso, que es el verdadero peligro para ellos, en el fondo. Porque por nosotros todavía, muchos de nosotros no pensamos, ¿no? Y esto a ellos no les hace gracia. Entonces, el tío de África explicará todo lo que puede pensar un tío en Kinshasa o en Nigeria, ¿no? Estos tíos no piensan nada, estos viven al día y mueren pronto, ¿no? Entonces el enemigo somos nosotros y lo están haciendo muy bien para acabar con nosotros, ¿no? Todo esto se suma con el plan Kalergi que antes ha comentado, o sea, son muchos frentes los que han ido abriéndose y que han motivado el que estemos como estamos ahora. Entonces, sí, es verdad, hay mucha gente que no se da cuenta de esto, cree que es el azar, las casualidades. Mira qué casualidad, ¿no? Y el azar no existe en política, ni existe a estos niveles, ni muchísimo menos. Y luego hay otra cosa importante y es que nosotros como pueblo no tenemos nada que hacer. Es decir, siempre lo he dicho, ¿no? Aquí quien tiene organización y dinero son los de arriba, ¿no? Y tiene un objetivo claro. Nosotros, ¿cómo quieres unir a la gente? Ya lo ves, le están pegando patadas en el culo continuamente y no hacemos absolutamente nada. ¿Por qué? Pues nos tienen domados. Estamos domados. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo el fin de semana me voy a mi apartamento, me tomo mi paellita, estoy con la hipoteca del banco y a mí, ¿qué coño voy a ir yo a una barricada aquí a pelearme? ¿Pero qué dices, hombre? Es absurdo, o sea, nos han desvirilizado, entonces somos afeminados, no sé, buscamos el placer, el hedonismo, a mí me gusta mucho el placer, pero coño, ha de haber de todo, es decir, no puedes estar todo el día con el placer, ¿no? Entonces, nos han hecho cambiar la forma de pensar, y me incluyo, si tú quieres me incluyo, no tengo problema en incluirme, pero es verdad, entonces, hoy no tenemos esa virilidad que había antes, que se liaban a mamporros en cualquier momento, y le paraban los pies a un tío a bofetadas. Hoy, ¿esto cuándo se hace? Ahora hay que buscar el diálogo, la tolerancia, la resiliencia, buscar la empatía, en fin. Claro, con esto no vamos a ningún lado. Me refiero, no vamos a ir a ningún lado porque los que vienen aquí no tienen nada de todo esto y tienen muy claro lo que quieren. Entonces, estamos acabados. Es decir, yo soy en esto soy pesimista y quisiera ser optimista, sinceramente, porque quiero Europa, pero es que lo que veo no me da ningún tipo de, 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 de- de sensación de alegría. Es decir, solamente veo problemas, coño, solamente veo problemas. Y se van incrementando, que vuelvo otra vez a la teoría crítica, que es el enfrentamiento continuo. Es el enfrentamiento continuo, el no dejar en paz a la gente nunca, nunca, nunca. Y eso genera dinero, genera grandes negocios, genera la posibilidad pues, de aplicar, perdón, políticas a la gente que no aceptarían de otra manera. Entonces, a partir de aquí, hacen lo que quieren con nosotros. No hay un verdadero movimiento contra todo esto de verdad. No lo hay. Y la gente además no está dispuesta a morir. O sea, dejar de historias. No, o sea, la gente tiene que estar dispuesta a morir si hace falta. Y esto, olvídate. Olvídate. Si la gente está dispuesta a morir, esto no va a ningún lado. Y los de arriba lo saben perfectamente, pero perfectamente. Y saben qué tecla tocar. Claro que lo saben, hombre, así estamos, ya lo ves. Nosotros estamos vacunados de todo esto. Coño, tampoco hacemos nada en concreto, porque ahora ponerse a hablar aquí está muy bien, pero ¿y ahora qué? Sinceramente, aunque somos conscientes de lo que pasa, es indiscutible, lo tenemos clarísimo, pero yo sigo mi vida y déjame rollos tú. Al final es esto. Lamento decir esto porque no me gusta, pero
os engañaría de otra manera, ¿no? Y eso no lo voy a hacer. Entonces, yo lo veo así, personalmente. Sí, sí, aquí en cada senado, parlamento y concejalía lo que hay son tontos útiles puestos ahí, ¿vale? Que también este librito de los protocolos dice, colocaremos de jefes Sí, visibles claro, a sí, aquellos que podamos controlar porque bien claro, tengamos a esta claro. gente Por cogidas supuesto. por sus debilidades. O sea, Claro, claro, entonces, claro. eh, Estoy de acuerdo, es verdad. Pero no, claro, o sea, no, sabemos cómo son estos tíos y no hacemos absolutamente nada. Es decir, aceptamos que esta gente nos dirija y tragamos todo lo que nos meten, sin ningún problema. Entonces, si aceptamos ya eso, lo que está arriba de todo esto ya, vamos, es el rancho grande. Aquí ya cada uno que haga lo que quiera. Claro, si lo tienen clarísimo. O sea, somos reses. Estamos condenados al matadero. Somos reses. Nos dan de comer, pero un día pues nos pelarán. Claro, ¿la oveja crees que piensa mal del pastor? Mira, me cuida, me da a comer, me saca durante el día, luego por la noche me mete en el establo y estoy fantástico. Hasta que un día pues, la cuchillan, claro. Claro, pero la oveja no es consciente de esto, en absoluto, vive muy bien. No se imagina jamás por lo que le va a pasar al final, o la gallina, es igual. Esto es una granja, hombre. Esto es una granja y somos reses. No tenemos más valor que reses. Y claro que quieren bajar el número de habitantes para que el control sea todavía mayor. Claro. Y harán dos especies, una especie pues tipo transhumanista y con genética diferente para ser esclavos y ellos seguirán siendo seres humanos y se reproducirán como se han de reproducir, tendrán todo el dinero del mundo que tú quieras, comerán unos filetes fantásticos y el resto pues la morralla. Esto acabará así. Es que tal como está la cosa, porque quienes tienen que defender, que es el ejército y la policía, que son los que están armados, estos son los primeros que no van a hacer absolutamente nada y están a las órdenes de los que mandan. ¿Tú crees que el ejército va a hacer algo? Porque no. creo que ha habido más que razones ya para hacer algo, aunque sea a pequeña escala, me es igual. No han hecho nada, ni van a hacer nada. ¿Por qué? Porque pues, están bien nutridos, son estómagos agradecidos, tú y déjate de historias, voy a meterme yo. Y si nos tienen que pegar por razón, no los pegarán, que ya lo hacen, ya lo viste en la pandemia, repartían que no veas, la policía, o no, y detenían a la gente a voleo. Pues ya está, entonces estos que nos tienen que defender son los únicos, porque son los únicos armados, nosotros no estamos armados, no estamos. ¿Qué quieres hacer? Felipe, hay una cosa que discrepo contigo, eso es sobre el transhumanismo. Yo creo que el Dime. transhumanismo se lo aplicarán a ellos. Porque estos chorizos solo tienen una cosa miedo, que es a la muerte. Y usar Sí. el transhumanismo para seguir vivos, aunque sean 300 años dándonos por culo. A No, nosotros, como a ver, mucho, nos darán el metaverso. una cosa, no, una cosa es que ellos utilicen la biotecnología para tener cuerpos que resistan más tiempo. Esto estoy de acuerdo. Pero que habrá una especie diferente humana, le llamo humano para que nos entendamos, pero ellos crean otra especie. Van a jugar a dioses y van a crear otra especie, otra, con otra genética, debidamente mansos y que pueden desconectar los cuerpos cuando haga falta. Y ellos sí, ellos se aplicarán temas de biotecnológicos para poder aguantar muchos años. Esto estoy de acuerdo. Y lo harán. Y hay mucha gente que ha puesto mucho dinero en esa investigación. Entre ellos tu amigo Bill Gates, claro. Porque claro, con él me voy a comer la paella el sábado. No, de hecho, un filósofo, ya ha escrito un libro en el que habla que habrán cuatro tipos de humanos. Estará Sí, el humano normal, el sapiens sapiens. Bueno, le ponen hasta sus nombres y todo, ya no me acuerdo. Otro que será el humano modificado, pero modificado porque ya sea que tenga un accidente o algo así, se tenga que poner un brazo biónico o una pierna biónica. Luego no, sí. estará el humano que ya estará hecho a la carta, genéticamente se le hará, lo quiero de tal, 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 inmune a tal, tal, tal. Y luego había otro humano más que se me parece que se le tocaba a nivel cerebral. Bueno, puede ser, ¿no? Yo desconozco qué ideas tienen. O sea, yo lo hago muy básico, que es un humano modificado, tipo esclavo, y luego ellos que seguirán siendo seres humanos con mejoras genéticas. Esto estoy de acuerdo, y que tendrán todo tipo de biotecnología aplicada a su cuerpo, seguro. Y como tú dices muy bien, pues la idea es vivir mucho tiempo. Ellos quieren ser dioses. Y cuando ellos quieran, pues tú déjalos de vivir. Y se acaba la historia. Ellos no van a tener ningún tipo de problema, ni remordimientos, ni nada. O sea, ellos son De todas dioses. formas, volviendo a la pregunta que ha hecho Alfonso, que Alfonso estaba comentando, diciendo lo del el metaverso no afecta a un habitante de Bangladesh o... Vamos a ver, Mm.
la respuesta te la ha dado, Alfonso, antes que nada, Ramón, cuando ha dicho lo que quieren acabar es con Europa, y con Europa se refiere pues a Occidente. Y Occidente es Estados Unidos, Canadá, estás hablando de Australia, Europa y Argentina y parte de Chile, una parte muy pequeña de Chile. Ya está, eso es lo que es básicamente, ¿no? A grosso modo, ¿no? Efectivamente, hay más Occidente en otros países, ¿vale? Pero lo que quieren hacer básicamente es eso. O sea, el ataque y todas estas leyes, toda esta agenda, todo está enfocado realmente a lo gordo, gordo, gordo es Europa. Es Europa. Sí, sí, Luego, estoy de acuerdo. En Estados Unidos sí que tienen, desde mi punto de vista, internamente un problema, porque además de que existe una fractura en la sociedad desde los años 70 que se va agudizando, se encuentran con que la población está armada. Entonces, ahí, y no paran de haber cada 2 por 3 que si un niño ha entrado en un colegio y ha matado, o que un loco ha ido ya disparado y ha muerto, vamos a legislar las armas. Lo que quieren es desarmar a la población, porque Claro. saben que si no desarman a la población, no pueden hacer en Estados Unidos lo que está ocurriendo en Europa. Aunque independientemente de todo eso, el proceso de sustitución demográfica es brutal en Estados Unidos, y concretamente en las zonas costeras, sobre todo en California y demás, es algo dantesco, ¿no? Es algo dantesco, ¿no? Pero Estados Unidos lo tiene un poco más jodido en ese sentido, porque la población está armada. Y lo que es aquel núcleo votante que votó a Trump y que le hizo ganar tanto las primeras como las segundas elecciones no reconocidas, es ese núcleo armado, a fin de cuentas, que es población libre, no es otra cosa, no es que sea un núcleo armado, es población libre, que se siente libre y que esas armas le dan también esa libertad. Sí, pero ¿sabes qué sucede? Todo gobierno necesita un contragobierno, ¿entiendes? Un contrapeso, que es lo que no tenemos nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos el contrapeso es estar armado, coño. En México es el narco. Es decir, entiéndeme, o sea, hay un contrapoder, claro, hay un contrapoder. Aquí no hay contrapoder. ¿Quién hay aquí? Explícamelo. Nadie. No hay nadie. No hay un No. contrapoder que ponga firmes al gobierno en un momento determinado. No lo hay. O que el gobierno tenga miedo, que eso es lo que no sucede. En Estados Unidos, claro que tienen miedo porque hay como 200 millones de armas, que decir una cosa, desde arma de guerra hasta arma corta, lo que tú quieras. Es decir, claro, hay que pensárselo. Claro, hay que pensárselo. Entonces, aquí esto no sucede. Ya antes lo he comentado, nos han desarmado, nos han desvirilizado, somos afeminados. Es decir, ¿qué vamos a coger un arma si las odiamos? ¿Me Bueno, y entiendes? luego tienes otra cosa, Felipe, que como surja algún pequeño país en Europa, que tras 5 legislaturas ganando por mayoría absoluta el mismo presidente, Sí. dicte en su país su soberanía contra a los dictámenes de Bruselas, ya lo declaramos que no es un país demócrata dentro de Bruselas y le metemos Bueno, sal. unos Estamos hablando estándares claramente de unos Hungría, ese es estándares otro, de Europa, sí. ¿entiendes? Claro, es que, Claro. cuidado, que aquí es demócrata el que haga lo que yo digo. Si no haces lo que yo digo, no eres demócrata. Esto reparten carnets. No, pero es que además, claro, es que además, ¿quién ha votado a toda esa gente? A todos estos que nos mandan, desde arriba, ¿quién los ha votado democráticamente? Yo no les he votado, yo no he votado a Van Rompuy en aquel momento, ni he votado a Suárez, ni he votado a la tía esta de ahora. Es decir, es gente que está ahí que no sé dónde han salido. Se habrán votado entre ellos, me imagino, ¿no? Pero esto no es democrático. O sea, si yo tengo que ir a la pureza, eso no es democrático, ¿entiendes? Entonces, gente que no sé de dónde viene y que de repente me manda. Y además me manda de una forma feroz. Y digo, bueno, ¿y por qué tengo yo que obedecer a estos tíos? ¿Y quiénes son? ¿Quiénes han No, y más elegido? cachondo aún, luego tienes gente con un poder brutal en Bruselas, como es Borrell, sin ir más lejos, Sí, sí. que lo mandaron allí para quitárselo como de en medio. O sea, es que como el Claro, que se quieren quitar de en medio, lo mandan a Bruselas. Pero es que en Bruselas es donde se dicta lo que pasa en toda Europa. por supuesto. Y aquí nos centramos. Es más, es que yo te diría que si analizásemos, que no lo tengo aquí delante, pero que si viéramos la cantidad de gente que va a votar en las elecciones europeas, o sea, el porcentaje me refiero, yo creo que es de risa en comparación a unas elecciones Claro. autonómicas, Es cuando que no, la fuerza claro, realmente y todo se dicta desde allí. claro, pero es que no hay ningún tipo de control Entonces, sobre eso. Es un control que hacen ellos. Ya contrapeso, está. efectivamente, lo que tú dices, Ya está. contrapeso Entonces, no hay un tío como ninguno. Borrell, que tal, el tío se te levanta casi 400.000 euros al año, ¿sabes? Más todas las prebendas que tiene. Es decir, y ahí lo tienes, y mandando encima, ¿no? Y dando consejos sobre Ucrania y sobre aquello y sobre el otro. Un tío que además ha sido declarado culpable
de un tema de Hacienda, coño, y viene aquí a explicarme pues lo que tengo que hacer yo, tú. Venga, hombre, va. Entonces no hay un contrapoder, ¿me explico? No hay un contrapoder, hace falta un contrapoder, pero serio además, que ponga en peligro al gobierno, si hace falta. Esto no existe. Entonces ellos seguirán igual, les importa un huevo, nadie se revela, todo el mundo traga. Oye, esto es miel sobre hojuelas, tú. Esto firmaría cualquier tirano, ¿eh? Lo que veo peor es que aquí ya todos pintamos canas, eso es lo peor, pero bueno, No, por supuesto, claro, es que además eso. lo peor es eso. Esto antes cuando se ha comentado lo de la agenda hasta Avatar 2045, que decía, se ha comentado antes, piensa que en el 2045 ya habrá otra generación que ha crecido en un mundo diferente y que aceptará estos rollos. Es que, Nosotros, yo por ejemplo, a mí Claro. me queda poco, ya decir, yo qué voy a hacer. En es que 2045 seguramente yo ya no estaré en este planeta, pero la gente que esté ahí, coño, esos tíos son niños que hoy tienen 6 años, 3 años. es que ahí voy, si Año te 45, fijas. fíjate tú lo que tendrán. Y serán gente totalmente domada al nuevo estilo ya. Es que a eso voy, Felipe. Si te fijas, sobre todo la gente que tiene ahora unos 25 años, Ujú. es gente que ya ha vivido en el nuevo sistema europeo. Entonces, a ti antes, en el 95, a ti te decían que no compres una casa, no compres un coche y tal, y tú decías, ¿quién cojones eres tú para decirme a mí lo que me tengo que comprar y no me tengo que comprar? Ahora te dicen, no te compres un coche. Y es que encima te dice, y te han metido una campaña de marketing increíble de que no es que contaminas, que no sé qué, y un tonto te lo crees y vas en metro, en bus, rotando a los sitios. Sí. A ti en el 95 te decían una cosa y es que tú le decías, pero ¿qué me estás contando, imbécil? Y ahora te lo venden como un servicio, como si Claro. fuese algo bueno que tienes que hacer, y encima lo aceptan como diciendo, es que es mi deber de ciudadano aceptar eso. Y salvo el planeta, de Claro, paso. nosotros como somos más viejetes, aún venimos de esa época, y claro, nos cuentan estas cosas y nos suenan a chino. Por eso el 2045 será gente que ya no tendrá nada que ver con nosotros. Nosotros estaremos ya, yo al menos muy lejos. Quiero decir que yo lo tengo claro. Y estos niños habrán crecido ya con padres que ya les gusta el tema del planeta, la ecología, todo este rollo, hombre. Este rollo. Y serán blandengues, claro. Esto Cuidado, estará bien cuidado, pensado. cuidado. A Vamos a ver, cruzar datos, a Felipe. ver, dime. Sí, sí y no. Bueno, ya me Sí, imagino. por la nueva generación de gente europea autóctona que efectivamente tragará con esas gilipolleces, y no porque como estamos sometidos a un proceso continuo de sustitución demográfica y Sí. migraciones masivas, esa generación que llegue será más rebelde y más jodida de lo que nos esperamos. Entonces, esa Ojalá, gente no va a ojalá. ser gente, y no te estoy hablando de ti, de mí, ni de mis hijos, ¿vale? Que eso ya es cosa, bueno, mis hijos, me refiero a la nueva generación del 2045 autóctona. Esa otra gente que está sustituyendo, que es la que está generando esa serie de problemas, Bélgica, Sí. en Francia, en Holanda, en el Reino Unido, esa gente no va a transigir con lo que nosotros estamos diciendo en estos momentos. ¿Que hay un plan establecido para intentar llegar a un sitio? Sí. ¿Que quieren acabar con Europa? A Sí. ver, ¿Cómo va yo, a desarrollarse en los sí, a acontecimientos? ver, Es una incógnita. yo que he trabajado en empresa, te puedo decir que en una empresa hay planes. Y cuando yo trabajaba en empresa, pues podía hacer planes a 5 años. Claro, el plan siempre buscaba, siempre tenía el plan B. Es decir, claro, tú hacías un plan, una planificación, pues quiero conseguir esto en tal tiempo y tal, con estas etapas, bla, bla, hacía lo que se llama un PERT. Pero claro, al final la realidad manda también, ¿no? Entonces había momentos que, coño, plan B, ¿no? O sea, tú aunque seguías hacia ese objetivo, igual tomabas otro camino. ¿Por qué? Porque había surgido algo en el mercado que te había roto la idea y tú no sabías. Aquí yo cuando digo 2045, yo estoy pensando sobre todo en europeos y en blancos. Claro, en el momento que encima le metes toda esta historia que viene de otros sitios, claro, esto es un factor que es descontrolado para los de arriba. Porque el Islam, a ver cómo lo dominan ellos, ¿eh? Me explico, es decir, el Islam no es fácil, ¿eh? Ujú. Por mucho dinero que tengas y por muy filántropo que seas, atención, el Islam, en fin, se cachondea de todo esto, ¿no? Es más, dice que esto está podrido, solamente hay que hacer así y esto cae como si nada. El Islam es durísimo y es otro tipo de gente, no, no, y eso no lo van a poder dominar así como así, pero todo lo que son autóctonos, estamos perdidos, hombre, no hay nada que hacer, hombre. Eso que No. dice Felipe, lo que quiero decir yo, tú hayas hecho trampa, Manuel, porque tú has dicho, de cuando vengan las representaciones, no sé qué, pero es que ya no será Europa, será otra cosa. Cuando vengan esos, ya no, o sea, sí, o sea, tú puedes vivir en Europa, pero ya no será Europa, lo que nosotros consideramos Europa, será otra cosa lo que se rebelará contra ellos, si nosotros hemos caído. Y luego, ya no solo el Islam, Felipe, es el moro, o sea, es algo que se está haciendo en la religión. Y te pongo un ejemplo.
muchas veces el soldado que hace la misión no lo hace, a veces no hace la misión por Cristo, a veces hace la misión porque es un soldado. O sea, el moro que está matando gente ni siquiera iba a la mezquita ni siquiera rezaba, pero pero que lo hacía en nombre de su pueblo, de su gente. Sí, claro. Es eso que mucha gente dice, no, es que hay que confundir Islam, no sé qué. No, no, es que ya no es Islam, es que es una batalla cultural de algo que te haciendo la religión. Y Pero si quieres digo yo que es algo más étnico, por no decir racial. sí, sí lo es, claro que lo es. No, También. no, no, eso no es la palabra, no es la palabra. Disculpa que te interrumpa. Es una cosmovisión. Vamos a ver. Entonces, es que no es religioso, es que va más allá. Y una cosmovisión engloba una concepción de mundo totalmente distinta, que pretende, por su propia cosmovisión, implantarse a nivel planetario. Pero que eso es una cosa que es el proselitismo puro y duro religioso, igual que el catolicismo, el cristianismo católico lo hizo en el siglo XV, XVI, ¿no? O sea, eso no es nada nuevo en que no nos hayamos topado. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es una cuestión de religión ni una cuestión de etnia, raza, no, 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 es una cosmovisión. Y es la conquista, el proselitismo de una manera o de otra, o bien por la palabra, o bien por vientres, o bien manu militari. Y eso está ocurriendo desde el siglo VIII, no es una cosa que nos inventemos. Después de todo lo que habéis comentado, como conclusión a lo que se me hace plantear otra alternativa a lo que es la Agenda 2030, que es el tema principal de hoy, y es lo siguiente. Ahora mismo la población autóctona es mayoría en Europa, Occidente, como queramos llamarlo, ¿vale? Yo creo que la Agenda 2030 puede tener fecha de caducidad o ser residual en el momento en el que la población de Occidente o de Europa, ¿vale? sea minoría la autóctona. Y es decir, que la sustitución demográfica llegue a unos niveles de que podamos hablar de 80-20%, 20% autóctono, 80% de fuera, en el cual la Agenda 2030, como bien decíais, hacia esa gente poco va a influirles. Entonces, la Agenda 2030 lo que puede tener es un objetivo a medio plazo, no a largo, pero con fecha de caducidad. Y fecha de caducidad la tendrá cuando esa gente que se haya metido dentro de Occidente y haya sustituido demográficamente a todo el autóctono, se haya mezclado, etcétera, etcétera, pues tenga poca cabida esa Agenda 2030 porque esa personalidad, esa cultura, esa manera de pensar de toda esta gente no va asociada a seguir las normas y los dogmas que la Agenda 2030 o el nuevo orden mundial quieren imponer. Sí que es verdad que se adaptarán, en cierto modo, ciertas clases sociales y de esas clases, de ese tipo de gente que va a ser la que sustituya a los nuestros, pero la Agenda 2030 para mí tiene fecha de caducidad después de lo que hemos comentado. Sí que es verdad que nosotros lo viviremos, nuestros hijos lo vivirán, pero demográficamente, si esto sigue así y parece ser que el plan Kalergi y demás, pues esto está más que a la orden del día y tiene un objetivo bien claro, se puede conseguir y ese grupo de poder pues sabe perfectamente que si las cosas siguen por este camino, al final acabarán siendo así. Una vez que esa Europa o ese Occidente quede totalmente destruido demográficamente, yo creo que la Agenda 2030 ya poco tendrá que tener porque el objetivo en principio se habrá conseguido. Ya solamente es mantener a esa población con otro tipo de estrategia, plan B, como decíais vosotros, pero ahora mismo lo que quiere ese grupo de poder pues es que la Agenda 2030 tenga muchísima importancia ahora, que controle a esa población, pero que esa población vaya siendo sustituida demográficamente para que luego esa Agenda 2030 quede residual. No sé lo que opináis, si opináis igual o Me, tenéis alguna. me parece sensacional. Yo creo que el objetivo al final no es aplicar todas estas chorradas, sino que nos sustituyan y en ese momento ya está destruida Europa, se ha acabado. Exacto, exacto. Y ahora ya es África de nuevo y ya está, y se ha acabado. Sí, sí, pues es perfectamente verosímil. O sea, es un escenario que es perfectamente factible. Perfecto. Y además está tomando esa forma. Ya se acaba el hombre blanco, ya el peligro ya no es, y se ha Eso acabado. es. Ya está. Y ahora que lo conviertan en Calcuta, lo conviertan en Kinshasa, que he dicho yo antes, con toda la porquería que hay por ahí, está es fantástico. Sí, sí.
No No, sé, yo- yo os apuntaba un tema en este ámbito de semiderrota, pero yo lo considero así. No sé si os habéis fijado o lo habéis leído, que en Inglaterra el nuevo rey, en su ceremonia de coronación, que bueno, es una cosa con mucho simbolismo, etcétera, por lo menos las que hemos visto de su madre, dice que ya no quiere hacerla como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, Escocia y todo esto, o sea, como anglicano, sino que quiere introducir otras realidades religiosas de Inglaterra, que claro, como bien vemos, es los pakistaníes, los sí, hindús y todo lo que hay de sus colonias. Y esto es un punto que yo lo veo significativo. Hace muchos años había una broma que decía que en poco tiempo los únicos reyes que habrían eran los de la baraja y la reina de Inglaterra. Ahora ya es el rey de Inglaterra, pero ya este rey de Inglaterra ya introduce un cepillo de derrota de admitir esta pseudo multiculturalización. Es un poco como hemos hablado del Papa argentino que está en Roma. ¿Qué ujú. opináis? Pues muy buen tío, es un pastor de hombres, claro que sí, un pastor. Muy bien. Está destruyendo la iglesia que forma parte del tinglado, para crear una especie de religión única y se ha acabado, una especie de sincretismo, no sé, o no sé cómo llamarle, ¿no? Pero está en ello, es un hombre de la agenda, de largo. Porque la Está iglesia podía haber claro. sido una gran barrera a todo esto. No lo ha sido, no lo está siendo. Entonces, se acabó. Para mí es un momento muy difícil para la Iglesia Católica, sinceramente. Yo me considero un mal cristiano, pero he de reconocer que a mí la Iglesia, pues, a ver, no, ni me molesta ni me deja de molestar. Quien quiera ir a misa, pues que vaya perfectamente, pero lamento que toda la cultura que me ha podido pasar esa Iglesia, que ha sido mucha, yo creo, bueno, se pierda, pues, porque un grupo de poder lo diga, ¿no? Y al final el otro, el Papa se arrodilla ante ellos, sin ningún problema. Y ya está, yo lo veo así, vamos, yo lo veo así. Y evidentemente la iglesia penetrada por la masonería y por, en fin, por grupos muy importantes, ¿no? Pero bueno, de Un todas párbano formas, como esto yo. lo hablamos en Ramón y yo, en nuestro libro, al final del libro, Sí, en el cual hablamos de ese ecumenismo que se pretende sobre la eliminación de la religión única. Vamos a dejarlo así, ¿no? Porque es el plan de la globalización, es la única moneda, ¿vale? Y una única religión, ¿vale? Que va a ser el materialismo puro y duro. Al final sí, es sí, disgregar todas las religiones para que no haya ninguna. Ese es y sí, sí, entonces sí, es sí, otra pérdida más de la identidad de los pueblos, ¿no? La pérdida de esa espiritualidad, ¿vale? totalmente de acuerdo. Volviendo a lo que ha dicho Ramón antes, que es eso de 80-20, dice, cuando la agenda no puede triunfar cuando llegue un 80-20. Yo creo que antes de que llegue un 80-20, o sea, 80% de población no autóctona, 20% autóctona. Antes de eso, yo creo que como la convivencia, y es una teoría mía, va a ser inviable, antes de ese 80-20 va a haber un estallido social en Europa, pero por supervivencia. Entonces, no creo que llegue, a lo mejor, fíjate, tienes razón en el sentido de que va a ser truncada ese plan 2045, porque ya no es la Agenda 2030, porque la tenemos dentro de 7 años, está ahí, ¿no? Pero ese plan 2045 que estamos hablando puede ser truncado porque por un estallido social, por supervivencia. Habla. Perdona, Sí. perdona. Y voy al hilo de lo que decía Felipe Botalla. Si tienes a una sociedad afeminada y desvirilizada, por mucho que haya una mala convivencia, eso es lo que me temo que va a poder frenar tu idea. De decir, sí, puede haber un estallido social, puede haber un estallido racial y demás, pero si la sociedad sigue por el camino de desvirilización y de afeminación, bueno, de afeminarse, que no sé, ese carácter europeo que se han tenido de generaciones de aquí para atrás, de lucha y perseverancia por lo nuestro, creo que eso va a estar difícil aún teniendo eso en contra. Te contesto. Vale. No lo mires desde el punto de vista de un español que vive en Elche.
abre tus miradas, tu mente, y míralo desde arriba como si fueras un satélite en toda Europa. ¿Vale? O sea, yo una de las cosas que he dicho es cómo las zonas despiertas del centro al este de Europa, cómo están las poblaciones allí. Alemania, cómo se está moviendo. Sí que es verdad que Alemania tiene un gran problema. Pero el otro día, por ejemplo, estaba ya viendo yo que en ciertas zonas están ganando cierto partido político, había conseguido una alcaldía con el 78% de los votos, cuando antes no era así. O sea, estamos viendo en Bélgica cierto movimiento. O sea, a ver, yo pienso que si lo miramos desde una perspectiva desde arriba, somos un satélite y vemos Europa, no nos analicemos como cómo está España de dormida, porque España está muy dormida, ¿vale? Está claro. Vamos a ver el resto. Vamos a ver el resto porque eso trunca también esta situación. Y cuando la gente está cabreada y tiene un escudo que considera que le puede proteger, se siente amparada por una serie esa gente toma más fuerza. Eso es como cuando somos pequeños, esto es muy PNL tuyo, Ramón, como cuando somos pequeños y tú estás en el colegio y tienes a un tío que te está machacando y te está machacando, pero tu profesora te dice que no hay que pelearse, que si tienes algún problema que se lo digas a ella que ella va a intermediar, ¿vale? Y la profesora habla con el niño, pero al día siguiente otra vez te machaca. Entonces tú llegas a tu casa cansado después de estar un mes recibiendo machaqueo de ese compañero y entonces te dice tu padre, reviéntale la cabeza. Entonces es cuando vas al día siguiente al colegio e independientemente de lo que te esté diciendo la profesora, coges a ese que te está machacando durante un mes y lo machacas tú a él. Cuando la población se siente agredida y está amparada por ciertos sectores de poder o representados o que tienen cierto posicionamiento, al final la población estalla. Y no es porque esos partidos o grupos digan hay que atacar, sino esos partidos o grupos van a decir, señores, tenemos que defendernos, porque hoy han matado a tu hijo, ayer violaron a tu hija, antes de ayer a tu madre fueron a robarle y le cortaron el cuello. Entonces, al final, cuando es un suma y sigue, al final eso explota. Y sí que hay una realidad que yo me estoy dando cuenta en cierta juventud de ciertos países de Europa, porque los conozco, porque me estoy moviendo y los estoy viendo y hablo con ellos, y es que están muy despiertos, son muy proactivos y son más proactivos que las antiguas generaciones, que la generación anterior. Entonces, por eso te digo que todo este enfoque no lo miremos desde cómo lo estamos viviendo en Cataluña, Comunidad Valenciana o en Madrid, sino de ese enfoque global, porque estamos hablando de Europa, estamos hablando de esos 400, bueno, esos casi 500 millones de habitantes, si no recuerdo mal, que estamos en unos 500 millones de habitantes. Vamos a verlo con esa perspectiva, ¿vale? Por eso digo yo que estamos ante un momento de mucha incertidumbre. Adelante, Raúl, te dejo. Quiero añadir una cosa que además es parte de un poco de esperanza, Ramón. Esto me lo dijo un tradicionalista que hablaba de otro tradicionalista. En los años 20, en España, un tradicionalista decía, ¿qué pasaría ahora? Porque ya no tenemos la gente de las tres guerras carlistas. Ahora estamos muy mal. ¿Y qué pasó en el 36? ¿Qué pasó en el 36? O sea, yo, sí, somos muy poco viriles, ahora mismo estamos afeminados, nos tienen machacados, si abrimos un poquito la boca nos denuncian y nos mandan al trullo. Pero yo creo que si puede llegar tal momento en el que la crispación sea tal, que al final digas que no tienes nada que perder y te pasó lo que pasó en el 36. Yo no estoy de acuerdo con esto. O sea, yo creo que el sistema impedirá cualquier tipo. No, 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 hombre, a ver. Oye, me interesa escucharos y he escuchado cosas que me han interesado, pero es que el sistema no va a permitir jamás que haya un poder realmente fuerte contra ellos. Le pasó a Haider, le pasó a los holandeses, es decir, toda esa historia va a ser muy difícil, porque tienen todo el poder, hombre, y se dan cuenta de quién está destacando y quién está empezando a mover gente, y lo eliminarán. No, no, ya ha pasado, es decir, no me estoy inventando nada. Entonces, yo sigo siendo en este aspecto pesimista. Lo siento, chicos. Me encantaría decir otra cosa, pero es que no, nada me da opción. Claro que hay gente joven, como tú decías, Manuel, muy mentalizada y coño, son muy nuestros. Estoy de acuerdo, pero son cuatro, tú. ¿Tú estos tíos van a hacer algo realmente?
Muy difícil, sinceramente lo digo, muy sincero, muy difícil, muy complicado, seamos realistas. Me gustaría decir otra cosa, repito, pero que no soy capaz. Bueno, Montaraces, este concilio ha servido para un poco hablar de los antecedentes de la Agenda 2030, para ver también qué es el objetivo real de esta famosa agenda. Y parece ser que la parroquia está un poco fatalista y pensamos que no existe futuro. La idea nuestra es que el futuro siempre se puede cambiar. Apagamos esta hoguera y nos emplazamos a la siguiente sesión. Muy buenas noches a todos.